Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Mindalia Televisión, Mindalia Plus. Vamos a hablar de liderazgo personal en la nueva consciencia, con preguntas muy interesantes que vamos a hacerle a nuestra invitada de hoy, Karina Portugal, a quien damos ya la bienvenida. Karina, bienvenida a Mindalia Televisión. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, un placer estar aquí nuevamente. Pues un placer también para nosotros. Mi primera pregunta, Karina, para situarnos en contexto, sería ¿cómo definirías el liderazgo personal en el contexto de la nueva consciencia? Bueno, ahora en este momento, en este tiempo, el liderazgo se diferencia de hace unos años porque en la nueva conciencia nosotros incluimos la mirada holística, ¿no? No es solamente una cuestión de forzarnos a hacer en la vorágine del hacer solamente, sino hacer desde el corazón, hacer desde la integración de la emoción, o sea, poder hacer desde la presencia. Podemos pensar, y este tiempo nos propone una mirada holística, pensando en liderazgo personal como esta acción enfocada donde actuamos desde la integralidad, en coherencia con lo que sentimos, con lo que pensamos y también con nuestros deseos más profundos, llevando como toda la información de lo que nuestro cuerpo también nos cuenta sobre lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? El liderazgo personal hoy tiene que ver con una mirada integral de la mente, el corazón y el cuerpo, ¿no? Todo eso junto. ¿Cómo puede alguien, Karina, activar su liderazgo personal para enfrentar y superar los desafíos de construir algo nuevo? Bueno, en principio lo más importante y lo más desafiante que tenemos que empezar cuando decidimos o deseamos construir en nuestra vida algo que todavía no existe es tomar conciencia de cuál es nuestro mapa mental, dónde estamos parados nosotros en nuestra cosmovisión de cómo creemos que es la vida, que mayormente esto está situado por un montón de creencias inconscientes, ¿no? De cosmovisiones que aceptamos culturales, socioculturales, muchas veces tienen que ver con nuestra familia, incluso con paradigmas que hemos heredado sobre los cuales estamos parados y desde los cuales actuamos en la vida. Mucho de lo que logramos y lo que no logramos tiene que ver con esas bases o presunciones inconscientes que sostenemos. Y el primer paso es poder darnos cuenta de que estamos parados en un lugar y que ese lugar en el que estamos parados genera el contexto y los resultados que tenemos. Para poder para poder llegar a alguna cuestión distinta, alcanzar resultados nuevos, vamos a necesitar mover esas bases, pensar en reconfigurarnos, ¿no? Y eso implica un camino profundo de autoconocimiento y empezar a develar cuáles son esas creencias inconscientes que sostienen nuestras acciones para llegar realmente a poder desarticular eso que nos frena y crear nuevas creencias que nos posibiliten y que hagan posible que lleguemos a alcanzar esos resultados que deseamos. ¿Y cuáles son las principales barreras que enfrentamos personalmente al intentar asumir ese liderazgo personal de nuestra propia vida del que estás hablando? En realidad lo más importante y lo más difícil que tenemos que enfrentar es hacer la elaboración de todo nuestro cuerpo emocional o nuestro campo emocional. Nosotros estamos educados desde que nacemos como el humano vulnerable que somos y que somos durante toda la vida, pero más vulnerables cuando nacemos. Estamos en función de nuestro entorno y tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. Y entonces aprendemos esa adaptación y cada persona incorpora distintos grados de adaptación, pero en general todos tenemos que funcionar y respondiendo a una adaptación en base a lo que el entorno nos pide. Eso hace que empecemos a negar nuestros impulsos internos, eso que es auténtico en nosotros, por supervivencia, o sea, básicamente para sobrevivir. El tema es que cuando somos adultos, esa negación sobre nosotros mismos hace que no podamos ser felices, porque nuestra energía está bloqueada. Para poder ser felices, para poder alcanzar resultados que nos enciendan, que vayan más allá de la funcionalidad que nos pide el sistema, vamos a necesitar activar nuestra energía. Y cuando activamos nuestra energía, esto implica estar más presentes, sentir más, trabajar nuestra sensibilidad, reconocer aquellos impulsos, emociones, pensamientos que son genuinos en nosotros, nos vamos a dar cuenta que nos negamos. Uh-huh. Y
ahí aparece el dolor emocional. Y esta es la gran traba que tenemos las personas cuando estamos en este camino, que es que para trascender, para llegar a mayores grados de sensibilidad y mayores grados de intervención en la realidad, necesitamos conocer más. Y eso primero es conocernos a nosotros. Y ahí el dolor emocional es algo que generalmente hace mucho obstáculo y hay que estar preparado para poder asumir ese tránsito del proceso de crecimiento personal. ¿Y qué técnicas recomendarías, técnicas o prácticas recomiendas para mantener la coherencia entre lo que el corazón desea y las acciones mentales en la vida diaria? Es una práctica constante de conocimiento de uno mismo, pero sobre todo con el tiempo y con los años, lo que he descubierto como práctica que sostiene el proceso es hacer mucho foco en el amor propio y en la compasión con uno mismo, porque necesitamos comprender que venimos de una programación, de una educación que es mucho más grande que nosotros y que no tuvimos oportunidad de decidir cómo nos iban a educar, cómo nos íbamos a formar. No había forma de hacer eso. Entonces necesitamos tener mucho amor y compasión con nosotros para poder sostener el proceso de ir volviéndonos a educar, ¿no? De volver a reconfigurarnos, porque sin ese amor propio es demasiado doloroso, ¿no? Es como que perdemos el sentido, porque hay cosas con las que no podemos, o sea, uno cuando se enfrenta con un dolor emocional o cuando enfrenta con creencias que son ancestrales, que nos están dominando, es doloroso ver que uno no puede trascender eso, necesita comprender, y esa comprensión es cognitiva también, no se trata solamente de lo experiencial o de sentir, necesitamos acompañar el sentir, ese sentir emocional, con una comprensión cognitiva, y ahí es donde podemos intervenir. Por eso necesitamos llevar la mente, llevar el corazón y el cuerpo en coherencia para poder intervenir en la realidad. Y hasta que no logramos incorporar esos tres planos, no somos capaces de lograr nuevas acciones y nuevos resultados, ¿no? ¿Cuáles son, Karina, los principales cambios que has observado en ti misma al adoptar un enfoque en tu vida de liderazgo personal consciente? Bueno, te lleva en principio a tomar responsabilidad y a ser sincero con uno mismo. Primero, ser sincero con uno mismo. ¿Qué es lo que uno realmente quiere? ¿No? Esto es difícil porque lo que uno realmente quiere implica diferenciarte y separarse del entorno en el que estamos. Generalmente cuando no estamos conformes con nuestra vida es porque queremos algo que no tenemos y eso implica diferenciarnos del entorno y asumir una responsabilidad personal de decir yo quiero otra cosa y si yo quiero otra cosa la voy a tener que ir a buscar y no sé cómo se hace. Entonces empieza como un camino, el de incertidumbre, donde uno tiene que poder sostenerse en ese proceso. Y ahí es donde empezamos a buscar gente que nos acompañe, otras personas que ya pasaron por ese proceso y nos pueden sostener, porque no sabemos lo que estamos transitando. Entonces ahí es donde las otras personas empiezan a hacernos de guías en el camino, ¿no? Y los guías van cambiando con el tiempo en función de los periodos que vamos atravesando y de los desafíos que tenemos, pero los necesitamos para poder ir armando ese nuevo mapa mental, esa nueva cosmovisión que nos va a sustentar en eso que deseamos y que todavía no tenemos. Pero lo primero es esta sinceridad. Sinceridad con lo que de verdad yo quiero para mí. Para poder lograr eso tenemos que ser capaces de desarticular lo que es de otros y lo que es mío, ¿no? Que en un principio, cuando empezamos este proceso, está muy mezclado. No nos damos cuenta qué es nuestro y qué es del entorno. Qué de eso que nos dijeron que era verdad o que era bueno para nosotros introyectamos y lo tomamos como propio y en realidad no es. Ajá. Y ahí, en ese proceso, se instaura una circunstancia, una cuestión que es el miedo a todo lo que tiene que ver con el fracaso. ¿Cómo en una sociedad en la que el fracaso está tan mal visto, cómo podemos liderar nuestra propia vida con real liderazgo haciendo frente al miedo? ¿Cómo podemos superar esos miedos al fracaso? En realidad los miedos no se superan, los vamos a tener. El punto es que como adultos que somos capaces de darnos recursos a nosotros mismos para poder ir articulando formas de sostenernos en el miedo. Porque, o sea, que tengamos miedo es natural, no lo podemos evitar, pero sí lo que podemos hacer es aprender a gestionar ese miedo como un aviso de que algo importante puede pasar y podemos nosotros como adultos, desde el adulto que somos, darnos recursos para no exponernos más allá de lo que nosotros podemos tolerar. Esa es un poco la gestión que hacemos
y la madurez que necesitamos tener para poder discernir hasta qué punto nos exponemos, hasta qué punto avanzamos, hasta qué punto tomamos riesgos y cuándo nos cuidamos y nos replegamos, ¿no? Esto es importante y se gestiona desde ese lugar. Desde el adulto que soy, me doy recursos para sostenerme en el proceso de crecer, asumiendo que es algo nuevo, que es algo incierto, pero que yo puedo hacer si yo me tengo a mí, ¿no? Porque lo más doloroso del miedo es que cuando te mantiene paralizado en un lugar que es cómodo, pero está muerto, ¿no? Que de tan cómodo, tan estático, la vida es siempre crecimiento. Y cuando no creces, te estás muriendo. Entonces, el peligro del miedo es que nos tome y que nos detenga y nos paralice en la vida. Por eso necesitamos el adulto que es consciente de esto y que sabe que el crecimiento es hacia la vida, hacia lo nuevo, pero necesitamos darnos recursos para eso, para poder acompañarnos y sostenernos en un proceso que en principio es difícil porque es incierto. Y cuando estamos hablando de una nueva definición de pues el liderazgo personal, también tenemos que redefinir una nueva palabra, o muchas palabras, entre ellas el éxito. ¿Cómo defines el éxito en el nuevo contexto del liderazgo personal y la nueva conciencia? Y el éxito, cuando nosotros pensamos en la antigüedad o en el paradigma anterior que tenía más que ver con la mirada externa y con lo egoico, el éxito venía por lo que el otro me devolvía que era exitoso, que si nos ponemos a pensar es también la mirada del niño, que está buscando la aprobación y la validación externa. Pero esa validación externa y esa aprobación externa nos deja en un lugar de pobreza, de no poder personal, porque mi validación viene de afuera, con lo cual el otro me puede manejar porque yo estoy permitiendo, estoy poniendo mi valor en ese lugar donde no tengo control. En cambio, cuando yo trabajo en mi liderazgo personal, el fracaso en realidad es un aprendizaje, porque yo no estoy trabajando o haciendo todo un desarrollo personal para que el otro me valide, lo estoy haciendo primero para mí, porque después puedo comprender que habrá personas que van a resonar, que van a coincidir con lo que yo estoy haciendo y con mi trabajo, y habrá personas que no, y eso está bien, porque si yo me doy permiso a mí de ser auténtica, de ser real, puedo reconocer también que las demás personas tienen exactamente el mismo derecho, y las personas pueden estar de acuerdo o no, pero si es genuino en mí lo que yo estoy haciendo y sigo siendo funcional en cierta medida con el sistema, porque lo más difícil es encontrar la armonía en este proceso, sostener, ¿no?, la funcionalidad con el sistema, pero también el desarrollo personal. Entonces el fracaso se vuelve un aprendizaje, no es un fracaso, estoy aprendiendo a hacer algo que todavía no sé y necesito darme el tiempo y el permiso de poder errar para conocer cuál es el mapa y también conocerme a mí accionando, ¿no? Entonces se redefine el concepto, en vez de fracaso pensamos en aprendizaje y el valor está en el valor interno, es de adentro hacia afuera. Entonces yo expongo mi valor y habrá personas que resuenen y habrá personas que no tienen derecho. Ujú. Para terminar, ¿qué hábitos consideras fundamentales para sostener el equilibrio entre el corazón y la mente? Es decir, ¿cómo fomentar una mentalidad de crecimiento continuo en el camino del liderazgo personal? Es muy importante prestarle mucha atención a desarrollar la mente, la capacidad cognitiva. O sea, yo soy una persona que he estudiado mucho en la universidad porque es el mejor formador de mente, ¿no? Más allá de que uno, o sea, no estamos hablando de ganar dinero. Uno no va a la universidad para ganar dinero. O sea, o hay muchas formas de hacerlo de otra, más rápido y más simple que ir a la universidad 5 o 6 años. Pero lo que te da la universidad es una formación cognitiva. Nosotros necesitamos comprender lo que sucede. No alcanza con sentir o con la intuición. Si yo solamente intuyo y no puedo comprender, no tengo capacidad de accionar. Por eso es tan importante la formación continua. Y la formación continua implica la lectura que puedas tener en tu casa como autodidacta o el ir incursionando en nuevas disciplinas, ¿no? Que pueden ser un curso corto, un curso que tengas en tu distrito, en tu municipalidad, en el estado donde estés, que te ofrezcan una posibilidad de entrenarte, que permita que actives nuevas áreas funcionales, nuevas áreas cerebrales en tu cabeza y que eso estimule tu cognición. Es muy importante que podamos alcanzar una plasticidad, porque eso hace la diferencia a lo largo de la vida. Cuanta más plasticidad tenemos, más capaces somos de entender complejidades mayores, y eso nos permite poder sostener nuestra emocionalidad. No se trata solamente de sentir y experimentar. Si yo solamente siento y experimento y no soy capaz de pensar y de entender, me quedo tomado también por la emoción.
O sea, el desafío de este tiempo, que tenemos herramientas para poder gestionarlo y lograrlo, es poder integrar justamente lo que sentimos, darle una dirección con nuestra mente, nuestra cognición, poder entenderlo, comprenderlo y actuarlo, ¿no? Entonces, ahí empieza a pasar una cosa distinta, porque estoy actuando de verdad en coherencia. Para eso necesito ir desarrollando cada uno de mis cuerpos, digamos, ¿no? O lo que sería mi habilidad cognitiva, mi habilidad sensorial, y también la presencia es muy importante, poder activar el cuerpo. Hay mucha evasión del cuerpo porque en el cuerpo queda registrado todo el dolor que no hemos sentido. Entonces, cuando nosotros nos evadimos del cuerpo, estamos perdiendo información muy importante. No llegamos a ningún lado tampoco si no lo activamos y hacemos presencia, ¿no? Entonces, desde ese lugar de coherencia en lo que soy hoy, puedo intervenir en mi realidad hoy. Tendré los resultados que pueda tener, pero desde la coherencia siempre es donde voy a poder lograr ser asertivo. Pues muchísimas gracias, Karina Portugal, por habernos acercado en el ámbito de la nueva conciencia a este nuevo concepto también, que es el liderazgo personal, muchas veces confundido con la competitividad, el dinero, el éxito malentendido. En definitiva, conceptos que ya están siendo obsoletos y están siendo reintegrados o remodulados por una conciencia que es en la que estamos millones de personas y a la que vamos el resto del mundo para poder elevar el nivel en el que estamos en este momento. Gracias por acercarnos a ese paso el que todos tenemos que dar con conciencia, con coherencia y evidentemente equilibrando nuestra mente con nuestro corazón, justamente en esa coherencia de la que has estado hablando durante todo el tiempo. Gracias, Karina. Ha sido un placer. Muchas gracias, Alfredo. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchas gracias y hasta la próxima.